ver, vamos a ver. A ver si alguien me confirma si se visualiza la pantalla. Sí, genial, así se logra visualizar. Ya, muchas gracias. Ya. Bien, este curso electivo de la carrera de Ingeniería Industrial, Malla Antigua y Malla Nueva, SI 114U, la nueva, ST 274U, la antigua. Su objetivo principal, obtener los conocimientos fundamentales para crear una base de datos desde cero, hacer su administración y mantenimiento de una base de datos informática. Hoy en día las organizaciones manejan la base de datos, ¿no? Todos manejamos la base de datos actualmente. Así, por ejemplo, nuestra agenda, en nuestro celular, nuestros contactos, eso es base de datos. Entonces, el mundo se mueve con base de datos. El sistema de evaluación es el F, ya ustedes saben este sistema que da peso doble al examen final. El examen parcial peso 1, el examen sustitutorio, el promedio de prácticas peso 1. Tenemos 2 prácticas grupales y 4 laboratorios donde se tiene que usted responder a preguntas con el lenguaje de programación que vamos a indicar. Se anula un laboratorio, de los 4, 1, o sea, son 3 notas más 2 entre 5, ¿no? Después la prueba de entrada vamos a tenerlo pasado mañana, miércoles, al final de la clase. Conocimiento del lenguaje de programación, ¿no? En el Uni Virtual ahí vamos a manejar la prueba, usted ya sabe manejar ahí tareas, ¿no? Se le va a dar unas preguntas cortas, teóricas nada más, qué cosa es una sentencia de control, qué cosa es una variable, una constante, la diferencia entre variables lógicas, constantes lógicas, preguntas simples, pero deben de repasar su curso de lenguaje de programación. Ustedes han llevado, ¿no? Bien, el contenido, la historia de la computación breve, el hardware, ¿por qué el hardware? Porque debemos, como vamos a desarrollar el curso de base de datos empleando la computadora, los conocimientos mínimos del hardware, los básicos que se tiene que emplear, ¿no? Los conceptos de datos e información. Hoy en día son separados, pero también son juntos, ¿ah? Eso también en su debido momento lo vamos a mostrar. El modelamiento de datos. Nosotros hacemos una parte creativa aquí para hacer una base de datos desde cero. Como su nombre indica, modelar es un diseño y es un arte. Entonces eso también lo vamos a enseñar. La base de datos que vamos a crear tiene que tener reglas y esa es la teoría de normalización. Esto viene justamente de la palabra de normar, hacer reglas. También esas reglas fundamentales, no son básicas, sino también son, como se dice, reglas que tienen que cumplir. El lenguaje para la base de datos es el SQL. Son acrónimos iniciales del inglés, ¿no? Esto es de estructurado en inglés, query de consulta y L de lenguaje, de language. Lenguaje de consulta estructurado. Ya también lo vamos a enseñar desde cero, este lenguaje. Es un lenguaje propio. Y hoy en día es un requisito para los ingenieros que manejan bases de datos saber el SQL. Se complementa el curso con otros conceptos de base de datos, como la base de datos distribuida, el orientado a objetos y multidimensionales. Solamente ese concepto, la parte conceptual, donde vamos a hacer aquí énfasis al multidimensional para acabar en el curso con introducción a la inteligencia de negocios, que hoy día se está aplicando bastante la inteligencia de negocios.
El contenido mayor del curso va a ser modelamiento y lenguaje SQL. Ahí estos dos puntos de acá, el tercero y el cuarto, es donde nos vamos a mostrar en todas estas semanas es el desarrollo de este curso. Los software laboratorio propio que uno lo tiene que hacer en su computadora, ¿no? El SQL Server, emplear. El SQL Server es el software de Microsoft. Se encuentra ahora disponible para bajar. O sea que Microsoft, por las competencias que tienen con otra base de datos, da la opción de bajar el SQL Server con opciones básicas, ¿no? Opciones limitadas. Cuando hay opciones profesionales ya es con costo, ¿ya? Con más cosas ya. Entonces, el SQL Server que nos permite bajar Microsoft, yo recomiendo que ustedes ya vayan haciendo un espacio, más o menos son 700 megas, a 800 megas, casi un giga de capacidad para tener el SQL Server. Lo mismo el Erwin también es un poco pesado también. El SQL Server para el SQL, para el lenguaje, y el Erwin es para hacer el modelamiento, el diseño, que también es muy importante que lo tengan ustedes. Este no es el nombre de una persona, Erwin, se conoce también como nombre de persona Erwin, pero estas son también iniciales, vienen iniciales del inglés, entidad relación en Windows, entidad relación en el Windows es Erwin. Entonces, ambos software, le he dado el link en el Univirtual, lo que tiene el laboratorio académico. El laboratorio académico tiene el SQL, pueden bajar bien el 19, el 17. El 17 es un software que yo utilizo, por ejemplo. El 19 también lo pueden bajar libremente, ¿no? Siempre y cuando con apoyo técnico, ¿no? Los personal de soporte del laboratorio nos pueden ayudar. Ustedes ya tienen seguro los contactos de ellos, ¿no? Por responsables, ¿no? Son varios, son como 5 personas, soporte técnico. Entonces, ambos softwares y el Erwin, sí, el Erwin, el que tiene el link está en el Univirtual, en el laboratorio académico lo que tengo yo en el Univirtual es del laboratorio académico. Esa versión de Erwin del laboratorio académico es la que nos proporciona la universidad, pero sin embargo hay un Erwin más avanzado y es con costo. Pero sin embargo el Erwin que está en una forma disponible ya para nosotros, sí es el Erwin que podemos construir nuestra base de datos. No hay ningún problema. El horario tenemos lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Teoría los lunes, foros y los fechas de los exámenes, parcial, final, sustitutorio, como es la norma, ¿no? Que en todos los cursos en la hora de teoría son los exámenes, ¿no? En los miércoles tenemos el avance de la teoría del curso cuando no haya práctica, cuando no haya, ¿no? Laboratorios, ahí seguimos avanzando el curso, porque el curso tiene muchas teorías, ¿no? Entonces el avance ahí, los laboratorios fijados, calificados, enseguida vamos a ver un calendario. Las prácticas también, las prácticas es exposición grupal. Con tiempo vamos a formar los grupos, ¿no? Para que ustedes hagan sus exposiciones, su trabajo, hacer un trabajo de modelamiento de datos. También los miércoles podemos tomar foros. Los foros forman parte no de los laboratorios, más que todo, porque es práctica, ¿no? Entonces, el laboratorio tiene un tema, con tiempo se le va a proporcionar. Yo voy a abrir el Univirtual de a poco, ¿no? De a poco voy a abrir los temas con anticipación para que vean los temas y una fecha antes del laboratorio le pongo un foro y el foro es en media hora, nada más, 25 minutos a media hora de preguntas teóricas para responder del tema siguiente del laboratorio. Entonces, es muy importante calificar con un peso el foro y el laboratorio también con otro peso. Para la enseñanza virtual es la experiencia, ¿no? Otros profesores hacen cuestionarios también, ¿no? Ustedes ya habrán visto en los cursos, pero no es que el cuestionario o un foro valga como una práctica, eso sería nada, mucha ventaja, ¿no? Porque la enseñanza virtual es una mezcla de varias formas de evaluar, ¿no?
esta experiencia está desde antes de la pandemia, ¿no? Hay instituciones, universidades en el mundo en que hacen sus cursos virtuales y en el cual por varios tópicos de evaluar lo hacen, ¿no? En 2019, antes de la pandemia, justamente tuve la invitación de Oracle a un curso virtual en septiembre-octubre de 2019. Llevé el curso de base de datos fundamental, ¿no? Con un profesor en Centroamérica y varios profesores de acá de varias universidades de Lima, de Chile, de Ecuador, de la región, ¿no? De la latinoamericana. Y ese curso pues duró más de casi 60 horas, tuvimos mes y medio. Y el profesor nos preguntaba, ya sabía la relación como, igual como el Zoom, el Oracle emplea el WebEx de Cisco, muy bueno, ¿eh? El Web de Cisco, WebEx se llama, de la palabra Web y EX de Cisco, que es una compañía de software, lo emplea el Oracle, bueno, en el 2019 se controla todo ahí, o sea, ahí el anfitrión, el operador, puede saber si el alumno salió, si salió de la clase, o sea, si salió, no está prestando atención en otras palabras, ¿no? Pero deja su Zoom ahí prendido, perdón, deja el software prendido, pero él está entrando a otra página de la computadora que no tiene que ver nada con el curso, por distracción, por estar enterado de otras noticias. Entonces, el web controla eso. Entonces, bueno, lo tiene la Facultad de Mecánica. Facultad de la Uni de Mecánica tiene el WebEx de Cisco. Bien, entonces en este curso, el profesor puertorriqueño nos preguntaba todas las fechas, preguntas, ya, Sánchez, a ver, ¿qué cosa es esto, esto? Tenía que responder, prender el micro y responder. A ver, tal otra persona. Y así nos iba hablando por las intervenciones que hacíamos, los trabajos que nos dejaba, nos bombardeaba de trabajos, tareas, 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 el examen también. Entonces son bastante para un curso virtual, ¿eh? Es un buen curso, digamos, una buena forma de evaluar, ¿no? Ya cuando se retorne a lo presencial, sí vamos a tener ya nuestras evaluaciones como siempre se ha tenido. Este es el cronograma. Bien, el ciclo pasado solamente un pequeño, nomás que no se cumplió, una semana que no se cumplió, pero esta vez ya viendo los problemas y la experiencia, ya cuadré esa semana del problema que había programado la práctica antes del parcial, pero ahora sí lo estoy programando ya este es el cuarto curso virtual, ¿no? He tenido que siempre la práctica debería tomar aquí, pero lo pasé para la siguiente semana después del parcial. Bien, empecemos del inicio. Semana 1, hoy día, teoría, prueba de entrada, teoría también el día 8, con su prueba de entrada al final de la clase. Acá no tengo que corregir, septiembre es agosto. Luego tenemos nuestra semana de teoría, la segunda y la tercera, seguimos avanzando. La semana 4 tenemos teoría y el primer laboratorio, el 29 de septiembre, clásico, ¿no? La semana 4 es la semana donde se intervienen las primeras prácticas de casi todos los cursos. La teoría, la 5, la sexta está programada la teoría del segundo laboratorio, el 13 de octubre. Previa al parcial, teoría. Nos enfocamos ahí lunes y miércoles a hacer teoría. Examen parcial fijado el día lunes 25 de octubre. En la siguiente semana tenemos teoría y la práctica 1 el 3 de noviembre. Ahí. Y está marcado la teoría acá porque está en rojo porque es feriado el 1 de noviembre. Tenemos un lunes feriado ahí. De acuerdo a cómo estamos desarrollando, vamos a ver si tomamos esta hora como teoría o asesoría. Ya vamos a ver previamente, ¿no? Si no, si todo está normal, no se hace clase, pues día feriado, ¿no? Ustedes saben que de los feriados
Es voluntario, ¿no? Para los docentes que desean hacer su clase. Ustedes habrán tenido experiencia ya con unos cursos en los ciclos pasados con feriados. Entonces, eso es para ver, ¿no? Ese feriado. La semana 10, teoría. La semana 11, teoría, el tercer laboratorio, 17 de noviembre. Luego la 12, teoría, los 2 días. La 13ª, teoría y cuarto laboratorio, el 1 de diciembre. Y la semana previa a la final tenemos teoría. Y el 15, teoría y práctica 2, antes del examen final. Ahí sí, la práctica es exposición grupal del trabajo que van a hacer. Acá hay otro feriado, el miércoles 8 de diciembre. Bueno, ese es un día muy, muy especial, ¿no? Muy importante, no lo tengo previsto. O sea, salvo se presente una emergencia, vamos a ver, ¿no? El examen final el lunes 20 de diciembre y su directorio el 3 de enero del próximo año. Vamos a acabar los primeros días del próximo año. Ustedes saben, pueden, acá voy a corregir, ¿eh? Eso lo prometo que más tarde lo corrijo después de la clase, utilizar este calendario, ¿no? Este cronograma. También es muy útil utilizar el Google Calendar, ¿no? Google nos presenta varias opciones, varias herramientas y nos alertan en los smartphones, en los celulares, qué tarea, qué cosa hacer. Ustedes pueden programar su calendario semanalmente, pueden de todas sus tareas y el Google Calendar les manda una alerta, ¿no? Ustedes programan la alerta 15 minutos antes, media hora antes, una hora antes. Es muy importante manejar ya las agendas físicas ya pasaron de moda ya. Las prácticas, los laboratorios es resolver un problema en un tiempo fijado, el tiempo va a variar, las primeras van a ser hora y media, hora y 40, hasta el tercer y cuarto laboratorio que serán hora 50, es un poquito más largo, más complejo. En el SQL Server y subir al virtual. Se recomienda en los laboratorios y en los exámenes, parcial, final, prender sus cámaras ahí, porque es el control, ¿no? Tenemos que hacer, se prende las cámaras y uno visualiza la participación y no salirse de la sala Zoom, ¿no? Yo tuve un problema el ciclo pasado con una persona que justamente en el laboratorio, cuando ya eran las entregas, me di cuenta que al final subía y yo tenía el control de las cámaras Zoom y no estaba presente. Entonces en las pruebas, laboratorio, exámenes, es como un salón, un control presencial que el profesor está y los estudiantes están rindiendo su prueba, ¿no? Si se sale del aula, entonces da mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué se ha salido, no? Entonces, deben permanecer siempre en el Zoom, todo el tiempo deben de permanecer. Ya. La práctica uno es un trabajo grupal, aplicación de una base de datos que ustedes mismos van a escoger su base de datos en forma libre, ¿ya? El tema de la base de datos aplicado a una empresa o una organización. Un momentito. Un problema técnico. Entonces, en la práctica 1, ustedes van a formar su grupo con tiempo, ¿no? Porque esto va a ser, mire, la semana siguiente al parcial, pero ya yo les voy alertando 3 semanas antes, ya los nombres de los grupos, el nombre del tema, y vayan haciendo entonces una aplicación de base de datos con su objetivo, descripción, el modelamiento conceptual, el modelamiento lógico, normalización, que les voy a enseñar previamente todos estos conceptos. Y lo voy a exponer. La práctica 2 va a ser un trabajo grupal también del mismo grupo, continuando la práctica 1, agregando el modelo físico. Entonces, miren, en modelamiento hay 3 tipos de modelos, conceptual, lógico y físico, nada más. El modelamiento de entidad-relación.
Y acá en la práctica 2 se termina el tercer modelo, el modelo físico de la misma base de datos que van a emplear, y se hace un compendio SQL de todo lo aprendido en el curso, un resumen, con la exposición grupal. Los foros son continuos, van a formar parte de la nota de laboratorios, prácticas y exámenes. Esto vamos a verlo si es que nos da tiempo, ¿no? Porque puedo determinar también un foro para la práctica de exposición y también para el examen. Eso también vamos a verlo. Listo. Esas es las pautas con respecto a cómo se va a manejar el curso. Ahora sí vamos a entrar a la introducción. Vamos a ver. Ya. Compartir pantalla. Ustedes ya tienen las nociones de computación, pues, ¿no? Lo llevaron los primeros ciclos, ¿no? Entonces ahí hay que refrescar nada más. Para este curso se necesita esa habilidad algorítmica que ustedes también aprendieron, ¿no? O sea, recordar, ¿no? No va a ser tan compleja, pero siempre hay un razonamiento para resolver un problema, ¿no? Hay varios grados de complejidad en el SQL, del cual yo voy a tener el básico y el intermedio, ¿no? El avanzado no. La computación, la informática, vamos a ver acá, vamos a poner nuestro puntero. Estudio el tratamiento racional y mecanizado de la información, información automática, ¿no? La palabra informática. Todo aquello que permite adquirir cualquier tipo de conocimiento. La computadora es justamente el dispositivo que nosotros nos va a servir para tratar la información. Y el sistema computadora está caracterizado siempre por su entrada, por su proceso y la salida. Esos tres elementos principales, de entrada, procesamiento y salida. En los países de España y México están como la palabra ordenador, la computadora. Nosotros en Latinoamérica, computadora. Pero en España, México, ordenador. Es lo mismo, solamente que ellos están acostumbrados con esa palabra. ¿Qué cosa es la computadora? Entonces es una máquina universal capaz de interpretar y ejecutar una serie de operaciones elementales relativas al tratamiento de la información, las instrucciones. Resolver cualquier tipo de aplicación o tarea. Los componentes son el equipo físico, el hardware, el computador, ordenador, porque le he copiado un texto de un libro, ¿no? Justamente de España o de México. Es el hardware, el físico, de ahí viene la palabra hard duro, ¿no? Hard es duro, war es la parte o el elemento, ¿no? La parte del equipo físico. Todo lo que nosotros vemos físicamente, las unidades mecánicas, electrónicas, ópticas, etcétera. Esa es la parte del hardware. Y el equipo lógico es el software. Soft viene de suave y ware es el elemento, parte, el conjunto de los programas, las instrucciones de la computadora que hacen producir los resultados. O sea, todo lo que es programación es software. Todo lo que está grabado con programas de la computadora es software. Y acá hacemos la historia, porque necesitamos justamente acá nosotros desde dónde apareció la base de datos en la historia de la humanidad, ¿no? Y hasta nuestros días. Siempre en los libros de base de datos parten del concepto de dato, del fundamental del dato. Y acá hacemos una breve introducción. ¿Qué dispositivos predecesores, o sea, que precedieron, ¿no? Precedieron a la computadora? En Egipto, en justamente acá en el antiguo Egipto y acá en el equipo peruano, en el 2500 a.C., están un empate técnico ahí por los análisis encontrados, ¿no?
las pruebas científicas, el equipo encontrado en la ciudad de Caral, eso ya está en internet, ya menos mal, porque yo siempre defendía cuando se descubrió la ciudad de Caral, no hace mucho tiempo, ¿no? Por la ciudad de Caral, este, cuando yo estaba estudiando no existía, o sea, el descubrimiento, ¿no? Y después, entonces, cuando leí yo todos los descubrimientos ahí, el equipo fue con las pruebas científicas que tiene esta antigüedad. Y en los libros del siglo pasado decían que el ábaco era el más antiguo, pero fíjense por los años. Y yo lo divulgaba hace 15 años atrás, le decía a estudiantes, miren, el equipo encontrado en Canal tiene la misma antigüedad del ábaco del Egipto. Entonces, ahora sí ya están ya en las literaturas mundiales ya el antiguo equipo. Cuerdas de lana que servían para almacenamiento de información. El ábaco 2500 años de 1500 antes de Cristo también en el antiguo Egipto y perfeccionado en China. El abaco es un rectángulo con alambres, con bolitas que desplazándose nos dan contabilidad, ¿no? Las operaciones sumar, restar, etcétera, ¿no? Y eso ya podía entonces en esa antigüedad hacer justamente los cálculos y los valores de los alambres que son las unidades de decenas, centenas, para sumar, restar, multiplicar y dividir. Una calculadora en esa época. Ese también, 200 antes de Cristo. Este dispositivo en la historia de la computadora en el siglo pasado no estaba, porque justamente en la entrada del nuevo milenio se hizo el descubrimiento, el mecanismo de anticitera. Considerado el primer computador analógico encontrado en el mar Egeo en Grecia, un barco que estaba hundido, ¿no? Fueron los buzos y encontraron, comenzaron a experimentar y encontraron el mecanismo de engranajes que predecía posiciones. Después ya lo interpretaron, ustedes saben los científicos actualmente cómo son, pueden reconstruir, ¿no? Posiciones astronómicas, calendarios, eclipses, considerado el mejor invento más antiguo, el dispositivo de anticitera. En 1642, ya vamos avanzando un poco más de años, aparece la sumadora mecánica por el científico Blaise Pascal. Muy joven él, conocido Blaise Pascal, ¿no? Muchos problemas de algoritmos Pascal, ¿no? Muy joven ayudó a su padre, que su padre era contador. Entonces, le inventó una calculadora de engranaje, la pascalina, con el tiempo, con el mismo principio de los actuales odómetros. Los odómetros, por ejemplo, son unos engranajes que van acumulando, sumando, van acumulando, es la palabra odómetro. Por ejemplo, en los medidores de luz de las casas, de todas nuestras casas, tenemos unas ruedas ahí que van midiendo el voltaje y la unidad, decena, centena, mientras una gira todo completamente, gira la siguiente, ¿no? Y así. Entonces, ese es un odómetro. Eso lo inventó Pascal, ¿no? Los automóviles también. En todos los automóviles, su medidor de kilometraje recorrido. Los engranajes que tiene la caja de cambios tienen engranaje, piñones ahí, y con esos engranajes se puede medir con el desplazamiento, ¿no? Que está haciendo el vehículo, ya sabiendo su radio que tiene las ruedas, las llantas, ya sabiendo el aro que tiene, entonces va mostrando en el tablero del piloto, del chofer, cuánto es el kilometraje recorrido. Y también, igual como el medidor de luz que tenemos en nuestras casas, tiene unas rejillas ahí, mecánicas ahora también digitales, aparecen digitales, pero eso ya es una conversión de lo que es analógico a digital interna, pero en realidad lo tienen los piñones. Esa es la sumadora que inventó Pascal. Vamos a ver una ilustración que también está en el mundo virtual. La pascalina entonces consistía en ruedas interactuantes movidas por una manivela, por fuerza humana. También el gran científico alemán Leibniz, en ese mismo siglo, años después, perfeccionó la máquina de Pascal, porque la máquina de Pascal solamente suma y resta, pero él ya lo hizo con suma repetida para la multiplicación, con las restas repetidas para la división. Hizo una calculadora.
Después, en el año 1801, ahí surge la revolución industrial en Europa. Joseph Jacquard en 1801 utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas en los telares de la maquinaria textil. Entonces, este señor Jacquard justamente fue un inventor, más que científico, fue un inventor. Luego, ya va a ser 200 años, ya justamente se va a cumplir el próximo año. En el siglo XIX, Charles Babbage, un matemático e inventor inglés, ideó su máquina diferenciadora. Sentó las bases teóricas fundamentales en las que se basan los ordenadores actuales, en las computadoras actuales. Este señor hizo una máquina, en estos años no existía la electricidad todavía, toda mecánica. Entonces, una máquina diferenciadora con las teorías de las diferencias matemáticas, y después la máquina diferenciadora se perfeccionó también a la máquina analítica. La máquina diferenciadora se usó para calcular e imprimir tablas matemáticas hasta 5 dígitos de precisión, y más adelante creó su máquina analítica, y los algoritmos de prueba eran hechos por la condesa Ada, su asistente, y mundialmente reconocida que el primer programador de computadora fue una dama, fue la condesa Ada Lovelace de Inglaterra. Es el primer programador porque hacía los algoritmos. Se atribuyó un lenguaje después, hace ya 60, 70 años, en Estados Unidos le atribuyeron al lenguaje Ada su nombre. El movimiento de las máquinas mediante vapor, complejos mecanismos mecánicos, no pudieron implementarse, terminarse completamente por los recursos de ingeniería de esa época. Entonces impidió que se termine con lo que quería Charles Babbage. Él preveía entradas separadas para el programa, los algoritmos también y los datos, y alteraba la secuencia de las operaciones basándose en los resultados obtenidos con sus cálculos intermedios. Básico de funcionamiento de los computadores actuales. Por esto este señor se le reconoce como el padre de la informática, ¿no? En aquella época constituía una revolución. Entonces, con su segunda máquina diferencial, se le considera a Babbage como como el padre de la informática, perdón. Su máquina lo construyen un siglo después, ¿eh? La terminan, ya con la electricidad, con la electrónica. En 1880, Herman Hollerith, un americano, ideó la máquina tabuladora de tarjetas perforadas para procesar los datos del censo de Estados Unidos. Ya 130 años atrás, más 131 años atrás, ¿no? Y el censo era manual hasta esos años, y él lo redujo a 2 años y medio, lo que se hacía en 7 años y medio, una reducción sustancial para esa época. Se disponía de tarjeta de cartón por cada censado, y donde los encargados perforaban en lugares asignados, y cada tarjeta se leía en una máquina tabuladora. Por eso su invento es máquina tabuladora. Tabular significa las tarjetas pasaban, se juntaban y iban contando, ¿no? Entonces se hacían caer agujas, las que correspondían a los agujeros atravesaban el agujero y contactaban con mercurio electrizado, y se empleaban ya circuitos, activadores, mecanismos diversos, y se mezclaban ahí la información tanto cualitativa como cuantitativa, por primera vez a nivel industrial. Este señor Hollerith crea su compañía donde fabrica y vende sus máquinas tabuladoras. Después este señor Konrad Zuse, el 36, pone fin a los movimientos giratorios para cómputo, es decir, ya termina de que no sean con engranajes las máquinas. Y a su apellido con Z le pone su computador Z1, Z2, así como fueron haciendo versiones de sus computadoras. Fueron basadas en millares de relés eléctricos, interruptores accionados por electroimanes son los relés. En el año 37, acá fue el empuje tecnológico que hubo de la computadora. Ya va a ser 100 años ya.
En el año 1937 del siglo pasado, Hoover Aiken concibe la primera computadora digital automática a gran escala, gran tamaño, y era más mecánica que electrónica. Después, 39, John Vincent Tonosoft decidió construir una máquina que operase en binario, siguiendo las ideas de Babbage. ¿Eh? Más de 100 años termina la máquina de Babbage. Y junto con su asistente construyeron esta máquina que tenía memoria para conservar los datos. En 1944 la IBM construye un dispositivo de Hoover Aiken, el anterior acá, y lo llama MAR 1, primer calculador universal de 3000, con 3300 relés electroimanes. Entonces, ahí después vamos a hablar un poco de historia con qué pasó ahí. Después, en el año 45, Mauchly y Eckert en Estados Unidos completan la construcción de la primera computadora electrónica en su totalidad. Gran escala, gran tamaño, en la Universidad de Pensilvania, y la llaman ELENIA, que son las palabras en inglés, esta palabra ya en español, calculadora iteradora numérica electrónica, con 18.000 válvulas electrónicas, con 5.000 adiciones o sustracciones por segundo. Se caducó todo movimiento mecánico, todo era electrónico. Fue proyectado para el análisis balístico, la parte contraria de esta computadora, porque hizo el término por el cálculo de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. En el año 46, el húngaro que emigró a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton de Estados Unidos, John von Neumann, creó el prototipo actual del procesador que nosotros los tenemos hasta ahora, electrónico, introduciendo el concepto de programa almacenado, la memoria para almacenar los datos, junto con las instrucciones de los programas. Con él nace la noción del software. Ya no había necesidad de modificar el cableado para un cálculo. Eso lo voy a explicar con gráficos, ¿ya? Vamos a explicar. Entonces dejamos de ahí y nos vamos al otro. A ver, más claro. Y esta. Acá tenemos el computador, miren. ¿Se acuerdan los tres elementos? La entrada, la salida, el procesamiento. Eso es lo fundamental. Y el almacenamiento ya es un dispositivo, ¿no? Entonces, en la entrada tenemos ahora actualmente el teclado, el mouse. Nosotros tenemos en la entrada. La salida, la consola, la pantalla, las impresoras. Salida. El disco es el almacenamiento interno. Y hay varios tipos de discos, ¿no? Los discos magnéticos que son cómodos, están dentro de la computadora. Los discos de estado sólido, que son los últimos que se están con gran capacidad de almacenamiento, justamente para los sistemas operativos, los software, que uno carga software pesados, con un disco de estado sólido, actualmente se está utilizando. Al procesador también se lo conoce como la palabra CPU, Unidad Central de Procesamiento en inglés, Unidad Central de Procesamiento. Pero también hay, miren, este es el procesador, el principal, ¿no? De la computadora, y a su alrededor tenemos dispositivos, el teclado, el mouse, el disco, la consola, impresora. Ya el disco no es considerado afuera, sino está dentro en, en un case, en una computadora, llamado así, ¿no? Pero tenemos la entrada independiente, por ejemplo, el teclado, la impresora de la salida. Pero hay dispositivos que son entrada y salida a la vez, ¿ah? A ver, lo he tomado en varias en exámenes pasados, las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles que hay, nuestro celular. Nuestro celular es una computadora pequeña, ¿no? Pero también hay tablets que son táctiles, o hay también computadoras que tienen pantalla táctil, ¿no? Ahí damos entrada, ¿no? Y nos responde, entrada y salida a la vez. Lo mismo que el escáner, a ver, el escáner, un escaneo, un equipo que tenga escáner e impresora todo junto, ¿no? Escanea, entrada, da salida, impresora, ¿no? Así tenemos.
dispositivos donde maneja entrada y salida a la vez, los UCBs, a ver, los UCB lo entramos antiguos, porque ya no se utiliza mucho el UCB, ¿no? Nuestro programa ingresaban y grabábamos también como salida, entrada y salida a la vez. Eso también lo vamos a ver con tiempo, todo lo relacionado, ¿no? En las próximas horas, en las próximas clases vamos a seguir ampliando, ¿no? Acá sí ya con gráfico le doy, ¿no? Le muestro dispositivos predecesores de la computadora moderna. El 2500 a.C., el equipo peruano de la ciudad de Caral, miren. Las cuerdas de anillas, sogas, anudaban estadísticas. Ya sabemos que estas eran estadísticas, era información. Por eso es considerado predecesor, porque acá hay información. Paralelamente, en Antiguo Egipto aparece el ábaco y se perfecciona en China, se va al Asia, de Egipto se va al Asia, China, y actualmente China y Japón también siguen manejando ábaco, ¿eh? Inclusive en todo el mundo, a nivel de aprendizaje inicial para los bebés, para los niños pequeños, ¿no? Algunos les enseñan con el ábaco, hasta en sus cunas le colocan esto, ¿no? Para que sepan contar, ¿no? Con las bolillas ensartadas ahí en alambres, unidades, decenas, centenas, todo, y hacen cálculos, ¿no? Eso es un dispositivo. Este es el dispositivo de anticitera. Así lo encontraron sumergido, ¿no? En un barco, así unos engranajes así, y lo reconstruyeron, ¿no? Fragmento anverso y fragmento reverso. Lo, vamos a ver. Los científicos han demorado, ¿ah? Porque esto fue encontrado a los primeros años de este milenio, de 2000, y ha salido más o menos la historia hace, en 2015-16 ya salió ya completamente descifrado. Ahí está la reconstrucción, miren, estos engranajes. Lo reconstruyeron y tengo el video colocado en el Uni Virtual, ¿ah? El video de cómo demuestran qué es lo que hacía el dispositivo. Entonces ya ha demostrado que acá con predicciones astronómicas, cuándo iban a ocurrir los próximos eclipses, los griegos, miren, también como calendario. Ustedes saben que los griegos, históricamente, eh, tenían su gran fiesta de los Juegos Olímpicos, así el calendario de los Juegos Olímpicos de esos años. Es un dispositivo que es considerado primer computador, ¿no? También, ¿no? En algunos se ha considerado. En el año 1642, Blaise Pascal, científico francés, la sumadora mecánica. Este es el dispositivo, miren los engranajes, y eso es lo que hay en nuestras casas, ¿no? El medidor de luz, miren. Acá tenemos unas rueditas con números. Entonces, acá el primer engranaje, las unidades, el segundo, las decenas, el tercero, las centenas, después los miles y así. Entonces, este girando completamente, una vuelta completa, este hace girar más que un diente de un dígito, nada más. Y así, a este girando completamente, hace girar un diente para un número cada, y así sucesivamente. Hay una manivela, pero la manivela no es mostrada que hace todo este funcionamiento. Él hizo este invento, Blaise Pascal, utilizado en los medidores de luz actuales y también en los automóviles para medir el kilometraje. Acá sí se ve mejor la manivela. A ver, para hacer aritmética. Aparte de suma, también francés Joseph Jacquard, él inventó esta máquina con unos así cartones, tarjetas le llamaban así grandes, perforadas para los telares. Ahí pasaban los hilos y conformaban los dibujos automáticamente. Miren, pero ¿cómo es la humanidad, no? La humanidad, su pensamiento de él en estos años, 1801, yo puedo suponer, ¿no? Puedo suponer que este señor también trajo la idea de la parte americana, porque tanto en Norteamérica, los, sus antepasados de Norteamérica, que eran errantes, los indios de varias tribus, y también en Centroamérica, y también en nuestra región, nuestros antepasados,
hasta ahora tienen sus maderas con agujeros y pasan los hilos y hacen las telas con dibujos, ¿no? En forma manual, ¿no? Nosotros vemos en nuestra población, acá en nuestra sierra, vemos eso bastante, ¿no? Entonces, yo creo que yo pienso que él trajo esa idea de lo perforado para hacer y lo perfeccionó en una máquina grande. No lo dicen en los libros, pero mire, puede ser coincidencia, ¿no? Con agujeros y acá formaba los dibujos de las telas. Este Charles Babbage, en el año 1822, matemático inglés, crea su máquina diferenciadora. Máquina completamente mecánica, ¿no? En el año 1833, llevaba a ser 200 años, la máquina analítica, su asistente la condesa Ada, la primera programadora, ¿no? Primer programador, digamos así, en lenguaje inclusivo, que es el primer programador, una dama, porque ella hizo los algoritmos, ella hizo la parte algorítmica. Con el funcionamiento de engranaje, miren, ¿no? Pero él ya sabiendo que la única manera para hacer los cálculos grandes era con sistema de base 2, el sistema binario. El sistema binario. O sea, él no decía, con sistema decimal era imposible. Lo que hacía acá, miren, Leibniz y Pascal, el sistema decimal. Y solamente con estos engranajes nada más, ¿no? Pero él pensó, no, sistema decimal va a ser muy inapropiado. Tiene que ser sistema de base 2 para hacer sus cálculos. En el año 1880, perdón, Hermann Hollerith, que es inventor en Estados Unidos, él crea la máquina tabulador, esta máquina, tabular las tarjetas perforadas. Entonces él justamente organizó el censo y por cada censado tenía una tarjeta con un código que le llamaban el código de su nombre, de su apellido, perdón, Hollerith, y en el cual se podía hacer contabilización de unas agujas que atravesaban esos agujeros y si no la atravesaban no contaba, si sí atravesaba sí contaba y activaba circuitos. Y este señor no era más que un inventor, no era científico, ¿eh? Un inventor, como hay bastantes ahora en la actualidad, ¿no? Que son personas que hacen inventos, pero sin ser matemáticos, sin ser físicos, sin, no, se inventó, o sea, prácticamente él comercializa, crea su compañía Tabulating Recording Company, esta compañía que vende estas máquinas tabuladoras, que justamente ya era utilizada para la contabilidad. Después de los años del año 1880, en Estados Unidos se utiliza para hacer la contabilidad de las empresas en esa época. Y este señor, por él, es que nace la IBM, la gran transnacional que está hasta nuestros días. En el año 1924 aparece la IBM porque a, con esta empresa que él crea, con fusión de otras empresas parecidas, nace la IBM. Pero él fue el primero, él fue la raíz, ¿no? Por eso a él se le atribuye justamente que IBM aparece, mire, sin computadora aparece la IBM, solamente comercializando estas máquinas tabuladoras, calculadoras, máquinas de escribir de esa época, aparece la IBM. Porque su nombre es así, ¿no? Máquina de negocios internacionales, ¿no? International Business Machine, máquina de negocios internacionales. Konrad Zuse, ingeniero alemán, su calculadora mecánica binaria. Él sabía que también tenía que hacerse con base 2. Konrad Zuse. Hizo Z1, Z2, Z3, varias. Hoover Aiken, ingeniero americano, Norteamérica, ¿no? Hace la primera calculadora binaria. Construyó la calculadora numérica basada en el uso de relés electromagnéticos, ruedas dentadas y embragues electromecánicos, configurando la primera computadora electromecánica. Miren, él también hizo un gran invento y acá existían, miren, como esos que tenemos la conexión de nuestros puertos en las computadoras, cuando conectamos el mouse, cuando conectamos a una computadora la impresora. Acá tenían bastantes cables, miren. ¿Por qué? Porque los programas se activaban así con estos cables.
Entonces, para hacer un programa nuevo tenían que ponerlos en unos puntos, ya se sabía que así tenía que hacerse sumas. Por otro punto tenían que hacerse divisiones, multiplicaciones, exponenciaciones. Es decir, disponían manualmente los cables en la máquina para que pueda funcionar. Esta era así fueron en los primeros años, en 1937, cómo la computadora funcionaba con cables para que sus circuitos activaran justamente los cálculos que iban a realizar. Se tenía que predisponer colocar los cables. John Vincent Antonov, ingeniero norteamericano también, primera computadora digital electrónica, siguiendo las ideas de Babbage. Ese es su asistente Berry, un ingeniero norteamericano. Construyeron esta máquina. Entonces, él terminó más de 100 años la computadora de Babbage y digital, ¿no? El sistema base 2. En 1944, IBM construye el dispositivo de Aiken, de este señor que está acá, lo termina, lo perfecciona y lo denomina la máquina Mark I, por muchos años considerada la primera computadora moderna. La IBM se atribuyó eso. En el año 1944 ya fue la primera computadora, no, pero este señor de acá le hizo un juicio a la IBM, hasta nosotros, porque él terminó de construir la máquina de Babbage y funcionaba como una computadora digital, ¿no? En base 2. Y se fueron por los años, fíjense, recién hace menos de 30 años, o casi no, sí, un poco, sí, cerca de 30 años, recién salió el fallo cuando todavía vivía este señor, y le dieron a él, le atribuyeron la creación de la computadora moderna, hasta nosotros. Ahí me perdió por un juicio. Eso está en la historia de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos está también, perdón, está en internet la historia de las computadoras, está como pierde el juicio IBM. Bueno, después, por la Segunda Guerra Mundial, todo esto, fíjese, era por la Segunda Guerra Mundial que hubo, todo eran pocos años nomás. En el año 44, Mauchly y Prefect, que son ingenieros norteamericanos, crean a ENIAC, que es la primera computadora electrónica a gran escala, muy grande, porque mire, todo esto eran las computadoras, todo esto era, ellos crean. Utilizaba para el análisis balístico de esa época el cálculo de la bomba atómica, ¿no? Este señor von Neumann, un científico húngaro emigrado a la Universidad de Princeton de Estados Unidos. Él hace el programa almacenado, nace el software. ¿En qué consiste eso? Que para esta computadora, para las computadoras así, miren estos cables grandes, estos cables. Era de esto. Siempre para un cálculo se tenía que mover los cables. Entonces él fijó los cables hasta como nosotros lo utilizamos en estos momentos. Imagínense una computadora grande, ¿no? En su casa o en el laboratorio académico de la uni. Tenemos el CPU conectado ahí un puerto, la consola, la pantalla, conectado el mouse, conectado el teclado, fijo. Él hizo que ya no se muevan los conexiones de los cables, se queden fijos y con eso él contribuye al programa almacenado. El programa que justamente queda en la memoria para procesarse con los datos. Con él nace el software. Porque todas estas computadoras de acá, todas estas de aquí, la anterior, todas estas, procesaban en forma batch. La palabra batch, que en ingeniería industrial se utiliza esa palabra en lote, ¿no? La producción de lote. Ya ustedes han visitado la fábrica de gaseosas, han visitado la fábrica de cervezas, han visitado varias fábricas donde todo es cereal, ¿no? Producción por lote. Así pasaba la información, pasaba acá por lote y salía, ¿no? Salía el dato. Así eran todas estas computadoras. Pero este señor crea que pase la entrada y se quede en memoria junto con los datos. Y ahí se almacena el programa. Él creó justamente ese concepto, el programa almacenado, y también que los cables ya no se muevan. Con él nace el software. Es John von Neumann, el gran aporte que hizo. Esta es la tarjeta perforada, miren, que utilizaba el código Hollerith. Era un estándar, miren, por ejemplo, mira, acá está el código impreso y la letra C, ¿no? Correspondía a esta columna.
para la letra siguiente, para tal símbolo, tantos agujeros. Entonces existía un estándar que se crearon para los agujeros por columnas, ¿no? Estos eran los datos, ¿eh? Una sentencia de programación, mire, ve, aquí. Tracer, I más 1, dos puntos igual, derecha, I, un valor de una constante, y aquí también otra orden, ¿no? A ver. Entonces, miren, en esa época, ¿cómo se manejaba la tarjeta de entrada? Esta es la longitud en centímetros, ¿no? La tarjeta, 18 centímetros, poquito más, 18. Esto manejamos en la uni en los años 60, 70, como nuestros datos y nuestros programas. Bueno, yo estudié la década del 70. Utilicé esto en mi curso de lenguaje de programación, que en esa época, lenguaje Fortran, lenguaje COBOL. Entonces programamos ahí, dando la entrada, y así se perforaban. Teníamos una máquina especial para perforar. Después en los 80 ya viene lo que es actualmente teclado y pantalla, nada más. Entonces esto se utilizó un buen tiempo, se utilizó. Bien, esto es entonces, vamos a ver si tenemos otra vista, otra transparencia. No. Vamos a hacer énfasis a la evaluación, ¿ya? Parte de acá, al contenido. Está el sílabo en el univirtual. En el univirtual está el sílabo en el formato AB. El formato AB que es el que nos rige nosotros, ¿no? O sea, estamos nosotros evaluados por AB y ya queda un formato AB. Yo lo tengo el más simple, ¿eh? El máximo 2 páginas que recomienda Vega. AB recomienda máximo 2 páginas, la sumilla y el contenido, nada más. Pero bueno, no me gusta hablar mal de mis colegas, ¿no? Lo más bien son sus ideas y hay que respetarlos. Han venido colegas sucediendo en la oficina de acreditación de la facultad, imponen sus ideas, ¿no? Y distribuyen que el formato en las unidades de desarrollo de los temas de los símbolos, ahí le agregan por semanas, el contenido por semanas. Y eso no es ABEC, ¿ah? ABEC solamente es los datos generales, la sumilla y las competencias y las unidades, nada más. Y ese agregado que tienen, ustedes habrán visto en varios cursos, las unidades ya con semanas, y que sale un sílabo de 5 páginas, ¿no? 4 o 5 páginas. A los americanos no les gusta eso. Los americanos son bien precisos, bien prácticos son. Le digo por experiencia, porque yo estuve en la primera evaluación AB en el 2014, ¿no? Era director de escuela en esa época, de ingeniería y sistemas. Entonces, fuimos una delegación, director de escuela de sistemas, director de escuela industrial, el jefe de la oficina de acreditación. Los tres fuimos representando a la facultad a la reunión de Washington. Fuimos en julio de 2014, 5 días. Fue nuestro viaje y ahí vivimos cómo ABEC daba las pautas, cómo hacer todo para la acreditación. Y ya luego, después, vino el cambio de gestión, ya el cambio tienen otros, nosotros, ¿no? En la facultad, ya vienen con otras ideas, y hay que respetar las ideas, pues, pero yo me quedo con lo que vi, ¿no? Lo que vi ahí en Washington, en Arlington, en el Hotel Marriott de Arlington, nos reunimos 200 ingenieros como un congreso para la ver cómo se debía acreditar, ¿no? De todos los ingenieros del mundo, 200 ingenieros estuvimos. Teníamos dificultad con el inglés porque ustedes saben que los americanos hablan bien rápido, rápido, uno tiene que entender de ahí, ¿no? La dificultad que tienen. A ver, tenemos algunos, estamos algunos, todos somos diferentes, ¿no? Como las computadoras. Entonces sí entendíamos partes, pero también teníamos traductores también, ¿no? Fue un gusto ahí, una buena experiencia. Mi persona, el ingeniero Leighton, que fue de director de industriales, y el actual decano, el ingeniero Zuluaga, era el jefe de la oficina de acreditación. Fuimos ahí a ese evento grande de la BEC. Fue una reunión de todas las
pauta de la acreditación. Después han venido los acreditadores en el 2019, ya habían estado, ¿no? No estado presente en primera línea, pero sí he visto por los videos, he visto los mismos formatos que ellos exigían, porque acreditaron las carreras, la malla antigua, ¿no? En 2019, porque la malla nueva estaba en cuarto ciclo y la BEC no acredita la malla, la siguiente visita sí va a acreditar esta malla nueva, porque ellos se acreditan cuando hay promoción de una malla, de una carrera. No, con cuarto ciclo no acreditaron. O sea, ya van a encontrar los sílabos abundantes ahí, de 5 páginas, ahí van a ver lo que van a decir los americanos. Los americanos son bien prácticos. Y ahí fue la experiencia que tuvimos fue que nos confundieron a mí y a Zuloaga, como somos casi del mismo tipo mestizos, ¿no? Siendo así sincero, los ingenieros de la India se nos acercaron, creían que éramos nuestros colegas, ¿no? De la India. Y cuando comenzaban a hablar, ya nosotros respondíamos en español y se dieron cuenta que no éramos de la India, ¿no? Y entonces, uno de ellos, de los ingenieros, en el agape, ¿no? En la reunión ya en los intermedios y en la reunión final, ahí tuvimos la experiencia y uno sí sabía español, un ingeniero de la India, y nos hablaba, que yo estuve en Arequipa, conocí Arequipa, comenzaba a contar así. Bueno, experiencia ahí grande, los ingenieros chilenos, brasileros, mexicanos. Los mexicanos también, los mexicanos son bien amigables, pues en ingeniería son los que se nos acercaban mutuamente, nos acercamos a conversar y a brindar con ellos, porque ellos prácticamente se parecen también a nosotros y tienen nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, nuestro estilo parecido. El chileno bien orgulloso, ¿eh? Los ingenieros chilenos sí ni pasaban ni no miraban. Bueno, es la experiencia que tuvimos en el 2014, ese viaje que hicimos conociendo ahí a las grandes personalidades de la BEC, todas las pautas que nos dieron, ¿no? También viajaron ahí de ingeniería electrónica, ingeniería civil, tuvimos un buen grupo ahí, un descuento en el Hotel Marriott, un descuento bien grande, estuvimos ahí alojados en el barrio de Arlington, una experiencia buena, el tipo también de turismo que hicimos. Fuimos al Museo Aeronáutico y no sabíamos que al frente estaba el Museo de la Computación. Después ya cuando he retornado del viaje, viendo el mapa, estaba el museo al frente de computación donde está la máquina de Babbage. Ahí está la máquina, fíjese, pues, uno pues no con tiempo debe prepararse, ¿no? Y el museo de Babbage, ahí hay un recuerdo de un profesor de la facultad que se ha tomado la foto junto a la máquina de Babbage, el ingeniero Celedonio Méndez, doctor Celedonio Méndez, tiene una foto con la máquina de Babbage. Bueno, esas son las experiencias que hemos tenido y vamos a seguir adelante con la BEC. Viendo ahí la BEC, sí, da sus recomendaciones, ¿no? Da sus recomendaciones para los laboratorios que debe tener la universidad. No siempre dices está 100%, ¿no? Siempre hay unas recomendaciones para enmendar, ¿no? Las aulas, las seguridades, el contenido de los cursos Capstone, los cursos principales, ustedes saben, los cursos finales de carrera, ¿no? Los cursos finales de carrera, ingeniería industrial, proyectos, Capstone, y ingeniería de sistemas es ingeniería empresarial. Se abocan a revisar esos cursos